capítulo 3, verso 1. El joven Shemuel servía a Yahweh en presencia de Elí. Recuerdan que Elí viene de Alá, que significa él ascendió. Elí como ascenso, o mi ascenso. Y al estar conectado con Alá, se conecta en ese aspecto con un falso Dios, o un Dios, ¿verdad? De los que adoran en el mundo. Se conecta con Lucifer por el hecho de que Lucifer dijo que él ascendería a lo alto y pondría su trono al lado del trono del Altísimo. Y como dije, también se puede conectar con Samael, porque Samael es el papá de Lucifer y Azazel, que podrían ser representados por los dos hijos de Elí. Y Samael en el inicio quiso, bueno, él se puso, ni quiso, él, según él, era lo más alto que existía. Entonces en cierta forma se da lo mismo, solo que hay una diferencia entre el pecado de Samael y el pecado de Lucifer, porque Samael ignoró, aunque lo sabía en su interior, quiso quitar de la ecuación al Altísimo por él ser invisible, y él mismo, Samael, dijo él ser el todo, el único poderoso que existía, el que hizo todo, sin aceptar, sin reconocer que todo había sido creado a través del poder de Yahweh, incluso lo que él había hecho, porque Yahweh le había dado el poder a través del espíritu de sabiduría, como lo vemos en los libros gnósticos, por ejemplo. Y por eso se le llamó poderoso ciego, porque no vio que existía la luz desde antes, y él pensó que la oscuridad había sido lo primero, como muchos cuando leen Génesis y dicen el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, y estaba oscuro y en tinieblas y todo eso, sin entender que si Yahweh creó todo, primero estuvo la luz, porque él es luz. Entonces, después vino Lucifer, que Yahweh le dio a él un poco de luz para gobernar, para tener sabiduría y demás, porque cuando Samael fue condenado, Lucifer alabó la justicia que se manifestó a través de el juicio que se hizo en contra de Samael. Entonces cuando él alabó la justicia, Yahweh le dio un poco de luz, y por eso eventualmente se convirtió en el encargado de la justicia de esta tierra, como para agarrar la Torah y acusar a los hombres, y convertirse en el acusador eventualmente. Entonces él, con esa autoridad que tuvo sobre el segundo cielo, para abajo todo, hasta la tierra, eventualmente dijo, voy a elevarme, porque estaba en el segundo cielo, Yahweh en el tercero. Entonces él dijo, voy a elevarme y voy a poner mi trono a la par del Altísimo. O sea, Lucifer sí reconoció que hay uno más alto, sí reconoció que existe el Todopoderoso, pero pensó que él iba a poder convertirse en algo similar, que iba a poder llegar al mismo nivel, lo cual es ilógico por muchas razones, pero eso fue el pecado de él. Entonces por eso lo del ascenso se conecta bastante con Lucifer. Entonces, digo todo eso porque vean qué particular. Recuerden que cuando Yahushua vino al mundo, todo el mundo estaba en error, porque Yahushua es la verdad y el favor. Entonces antes de Yahushua venir al mundo, el mundo entero estaba en la mentira, no conocían la verdad por más que tenían la instrucción. Era como tener el árbol del conocimiento del bien y el mal, saber a través de las emociones qué se siente bien, qué se siente mal, pero no tener la verdad para saber si eso malo es para bien, o si aquello que siento bien es para mal. Entonces al no tener la verdad era pura confusión. Y la gente, como hoy en día quieren hacerlo, todo guiado por emociones. Si se siente bonito es bueno. Cuando llega Yahushua, él trae la verdad. Recuerden que antes de venir Yahushua, 6 meses antes, había nacido Yahuhanan el inmersor. Bueno, 6 meses antes nació, y después obviamente esos 6 meses mantuvieron. Entonces cuando Yahushua empieza el ministerio, ya desde antes estaba Yahuhanan predicando. Yahushua dijo que con la cabeza de Yahuhanan fue cortada la cabeza de profecía, haciendo alusión que con la cabeza de Yahuhanan estaba representándose que se le estaba cortando la cabeza a Lucifer, ese malaj que había estado a cargo de cuál era la revelación de Yahweh que llegaba a la tierra como profecía. La profecía es el testimonio de Mashiach, que es lo que vemos en la escritura, donde dice que vendría uno y nos salvaría nuestros pecados. Pero Lucifer, así como los fariseos lo mostraron, por más que tenían todo el conocimiento de la Torah, no tenían el entendimiento, y por eso rechazaron a Yahushua cuando se manifestó. No lo reconocieron a pesar de saber que vendría un Mashiach,
y que sería como él. ¿Sí me explico todo eso? Entonces Lucifer gobernó sobre la tierra desde que en el sentido, espero no se me malinterprete, gobernó sobre la tierra desde que se dio la ley, porque eso fue lo que ha utilizado para acusar. Antes de que hubiese ley había desorden, y en ese desorden gobernaba Samael, la oscuridad, la muerte. Por eso primero reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y después vino la verdad y el favor con Yahushua. Y los que no aceptan a Yahushua están bajo Azazel, el que se va a convertir en el falso Mesías, la abominación desoladora. En lo que respecta a sus últimos 2000 años, como si fueran 2000 años, 2000 años y 2000 años, Samael, Lucifer y Azazel. Recuerden que Shemuel representa a Yahushua, porque Shemuel significa el que es escuchado por el poderoso, y Yahushua es nuestro intercesor. Y también significa su nombre es poderoso. Y sabemos que es a través del nombre de Yahushua que somos salvos. Por ende su nombre es poderoso. Entonces Shemuel representa a Yahushua, el Mesías. Eli representa al poderoso que tenía control de la tierra como si fuera su sacerdote, Lucifer. Así como Lucifer fue quitado, en autoridad, pero al final en Apocalipsis 2 es quitado por el último, Yahweh pone al último ahí, es reemplazado, por eso el último es representado por Jacob, que significa suplantador, representado por Set, que significa sustituto. Entonces, aquí estamos por ver algo que representa esa sustitución, ese quitar a Lucifer como poderoso del mundo, que se decía ser el sacerdote, así como Caifás, cuando rasgó sus vestiduras, estaba rasgando el sacerdocio de él, para que entrara Yahushua como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ese cambio de Caifás a Yahushua va a ser representado acá. El joven Shemuel servía a Yahweh en presencia de Eli, así como cuando Yahushua vino, el poderoso que estaba gobernando sobre la tierra era Eli, o el sacerdote Caifás. En aquellos días escaseaba la palabra de Yahweh, y no eran frecuentes las visiones. Este verso es importantísimo, porque mucha gente en el mundo, pero sí muchísima, dice, ¿y por qué ya, como ellos hablan, verdad? Dios no le habla a la gente. ¿Y por qué no hay milagros? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa lo otro? Dice, no, eso de la Biblia es mentira. Y no se dan cuenta que en la misma escritura vemos varias veces, esta es una de ellas, cuando no había palabra, escaseaban las visiones, los milagros, y eso traía duda a la gente, como en ese tiempo igual hoy en día. Y si está en la escritura, por algo es parte de lo que sucede en el mundo, porque una de las formas en las que la luz se va a ver más sorprendente es después de haber estado en oscuridad, y esa oscuridad llega por el pecado del hombre. Entonces el hombre que dice, no, yo no creo porque no veo visiones ni me habla, no se da cuenta que es por sus propias obras y esa actitud que no ve nada, que no reconoce nada, porque en realidad se vuelven ciegos espirituales y por más que pasen cosas no las ven. Mientras que el que no necesita ver para creer va a ver al Padre en todo, aún en las cosas más simples. También recuerden que en Apocalipsis vemos que en el tercer sello va a haber hambre, principalmente hambre espiritual. Entonces dice aquí, y bueno, como dije, ¿verdad? Esto representaría también el tiempo de Yahushua. Cuando Yahushua vino, dice, escaseaba la palabra de Yahweh y no eran frecuentes las visiones. Ponen acá un comentario, la palabra visiones en este contexto no se refiere exclusivamente a las visiones proféticas en sentido estricto, sino a la revelación de Elohim en general, cualquiera que sea el medio a través del cual el soberano comunica su mensaje. La poca frecuencia de las revelaciones era una señal de desaprobación por parte del soberano, así como sus reiteradas manifestaciones eran consideradas una señal de favor y aprobación. ¿Verdad? Entre más se manifiesta Yahweh, más se nota que está feliz, contento con aquellos a los que se les manifiesta. Si no se manifiesta es porque no quiere ver a nadie. ¿Verdad? Es como si alguien llega a algún lugar es porque está bien con todo el mundo, y si no, trata de hacer todo lo posible para no llegar porque no quiere ver a nadie. ¿Ah? Entonces así es Yahweh claramente. Si él está enojado con el pueblo, no les va a hablar, y por eso la bendición sacerdotal, que Yahweh te bendiga y te guarde, y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, o sea que Yahweh esté contento con usted y lo vaya a buscar. En aquellos días escaseaba la palabra de Yahweh y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí
acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Vean qué perfecto. Entonces, ¿a quién representa? Según la misma escritura, a Samael, el poderoso ciego. Como dije, el papá de Lucifer y Azazel, así como Elí era el papá de un par de hombres impíos que se aprovechaban de su lugar en el templo. Dice que ya estaba perdiendo la vista. Vean también, bueno, qué curioso, es con otras letras, pero bueno, no todas, solo una letra diferente, Samej en vez de Shin, pero qué particular que Samael, algunos lo podrían confundir con Samuel, en el sentido del nombre, la pronunciación. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Shemuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde se encontraba el arca de Elohim. Y antes que la lámpara de Elohim fuera apagada, Yahweh llamó a Shemuel. Denme un segundo, aquí dos comentarios. Dice el arca de Elohim, expresión equivalente al arca del pacto, claramente. Dice después el otro comentario: el hecho de que la lámpara del templo todavía estaba encendida indica que aún no había amanecido. El hecho de que la lámpara del templo, ¿verdad?, no estaba encendida indica que aún no había amanecido. Sin embargo, no hay que descartar un posible sentido simbólico. La luz de la lámpara da a entender que el soberano estaba presente en medio de su pueblo y que va a actuar en favor de él. También indicaría, porque dice antes de que la lámpara se apagara, ahí Elí, al ser el sacerdote, estaba como la lámpara del pueblo. Recuerden que Aarón, de donde vinieron todos los sacerdotes, significa el que trae la luz, como una lámpara. El decir antes de que la lámpara se apagara, vea que lo menciona después de decir que Elí se estaba quedando ciego. O sea, la lámpara se estaba apagando. Dos formas de verlo. Por el hecho que acaba de mencionar la ceguera de Elí, se conecta con cuando Yahushua estaba, por decirlo así, bueno, dormido en el seno del Padre, escondido de la realidad que Yahweh había creado. Y cuando Samael mostró que estaba ciego, a través de sus acciones, de sus palabras, entonces Yahushua se despertó, la luz del Padre se manifestó para revelar la ceguera de Samael y condenarlo a la izquierda. Por otro lado, se podría decir la verdad estaba dormida mientras Samael gobernaba, mientras la muerte gobernaba sobre la tierra. Y antes de que se apagara la luz, Yahweh va a despertar a Yahushua, cuyo nombre es poderoso. Así como Yahushua cuando vino dijo: buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, porque cuando llega la noche, etcétera, etcétera, como diciendo, busquen a Yahweh mientras todavía hay luz, porque cuando se apague la lámpara va a estar más difícil. Cuando Yahushua se fuese, se iba a volver oscuro, la apostasía. Shemuel estaba durmiendo. Vean la diferencia, porque Elí, sus ojos estaban empezando a oscurecerse. Él estaba empezando a quedarse ciego. Shemuel estaba a oscuras, pero porque estaba dormido. Entonces los dos tenían los ojos cerrados, pero uno por su maldad, el otro porque estaba como en stand-by, ¿verdad?, esperando a que Yahweh lo llamara, como siendo gestado aún. Shemuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh. Curiosamente, ahora que dice eso, siendo gestado, verás, como en el vientre de la madre por 9 meses, y por eso es que la madre es representada por la segunda letra del alfabet, la Bet, que es una casa, como la mujer es casa del bebé durante los 9 meses. Y al decir que estaba en el templo de Yahweh, como Yahushua, que estaba en Yahweh antes de que fuera manifestado para condenar a Samael, y después antes de que fuera manifestado en esta tierra para traer la vida. Shemuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde se encontraba el arca de Elohim. El arca de Elohim hace alusión al último, que es la voz de Yahweh. Y curiosamente, cuando Samael fue condenado por la luz de Yahweh a través de Yahushua, salieron 7 malajim de fuego de Yahweh, de los cuales el principal era Micael, quien agarró a Samael y lo puso a la izquierda, por decirlo así, lo dejó preso, en cierta forma, no como los ángeles caídos en el abismo, pero preso en el sentido de que le quitó el poder que tenía, lo puso a la izquierda y no le dio, o sea, preso en esta realidad de oscuridad. Por eso es el león que anda como, bueno, el que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar.
Shemuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh donde se encontraba el arca de Elohim. Shemuel como Yahushua, el arca como Micael. Y antes que la lámpara de Elohim fuera apagada, Yahweh llamó a Shemuel. Este respondió, heme aquí, Hineini, ¿verdad? Recuerdan que eso es una respuesta que muestra la escritura varias veces para los justos, o sea, que le dan los justos a Yahweh, y que quiere decir estoy listo para lo que sea, para lo que mande. Dice, y llamó Yahweh a Shemuel, Bayomer Hineini, y él dijo, heme aquí. Yahweh llamó a Shemuel, este respondió, heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Eilí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Vean, eso es interesantísimo por varias razones. Una, que él estaba súper dispuesto a actuar y todavía no sabía que era Yahweh, pensaba que era Eilí, el sacerdote, su padrastro, que no era tan justo. Entonces ahí vemos que era súper obediente, porque es la pura noche, está a punto de amanecer, oye que lo llaman y sale corriendo a decir que ¿qué necesita Eli? Vean qué sorprendente la obediencia. Por otro lado, es como la gente que cuando Yahweh lo llama, ¿qué hace la gente primero? Va y busca a Dios y le pregunta, ¿qué quieres, Dios? El ángel que está en medio entre Yahweh y los hombres, y mucha gente confunde a Yahweh por ese ángel y siguen al ángel, como Shemuel oyó la voz de Yahweh y fue a donde Eilí. ¿Qué quieres, Eilí? En este caso Samael, ¿verdad? Como veníamos diciendo, lo de ciego. Y eso porque de los 3 ángeles caídos que siempre menciono, Samael es el papá y es el principal en lo que representa maldad, todo lo contrario a lo que representa la luz, que es Yahushua. Así como Yahushua es la vida, de Samael salió la muerte. Por eso, así como Yahushua es la luz y necesitamos luz para ver, Samael es la oscuridad, el ciego, como aquí se conecta con Eilí. Cuando la gente busca a los ídolos, está buscando materia y le da a esa materia el honor o el lugar de lo espiritual. La materia y adorar materia es lo más bajo que hay, y por eso es representado por Samael. El adorar la materia. Lucifer adora él quiere ser como el poderoso, por eso él quiere hacerse un hombre, porque el hombre fue hecho imagen y semejanza. Y Lucifer adora la vanidad, la ilusión, las apariencias. Entonces, como siempre digo, Samael es claramente malo, Lucifer se hace pasar por bueno. Entonces, aquí es como la gente que va a buscar a Yahweh a través de los ídolos. Oyen el llamado, pero primero van a los ídolos. ¿Verdad? La primera parte, obviamente, porque estamos diciendo que esto es Yahushua. En el caso del último sería similar, como el hecho de que está en la apostasía antes de llegar a conocer al verdadero poderoso. Entonces dice, estaba durmiendo en el templo de Yahweh donde se encontraba el arca de Elohim, y antes que la lámpara de Elohim fuera apagada, Yahweh llamó a Shemuel. Este respondió, heme aquí, y corriendo luego a donde estaba Eilí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Eilí. Él se fue y se acostó. Yahweh volvió a llamar a Shemuel. Se levantó Shemuel, vino donde estaba Eilí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Eilí. Shemuel no había conocido aún a Yahweh. Vean qué sorprendente esto. Y vuelvo y repito, se conecta con el último en el sentido de que buscaba la apostasía porque no conocía a Yahweh aún. Oía el llamado, iba, pero el enemigo le decía, no, yo no lo llamaba, vaya. Porque no había conocido al verdadero, a Yahweh. Aquí, ¿verdad? Shemuel estaba todavía muy joven, parte de las razones, pero lo sorprendente es que tenía a Elí, el sumo sacerdote, como padrastro. ¿Cómo no se lo había enseñado? Obviamente sí le había enseñado la Torá, pero no había conocido a Yahweh. Similar a Job cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Diferente el conocimiento de que alguien le diga que existe un poderoso, a uno decir voy a buscarlo para conocerlo. Completamente diferente. Dice, Shemuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Vean eso que perfecto, cómo se conecta con el último en la apostasía, porque dice, no había conocido a Yahweh el Padre, ni la palabra le había sido revelada. Yahushua. Recuerden que Apocalipsis 19:13 dice que el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Qué buen punto. Y también cómo estaba dormido, que verdad, normalmente en la escritura estar dormido representa estar muerto.
hasta que se le revela la palabra es que uno llega a la vida, si no anda por ahí dormido. Shemuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó por tercera vez a Shemuel, tercera la vencida, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, heme aquí. ¿Quién sabe en qué tono ya? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Pero vean qué particular, porque también uno, cuando lleva mucho tiempo viviendo con alguien, llega a reconocer la voz de ese alguien. 3 veces pensó que era Elí. Ahora, una posibilidad claramente es como, solo estamos aquí, él y yo, él es normalmente el que me llama, yo siempre estoy... Entonces, esa puede ser una posibilidad, pero ya después de 3 veces y que el mismo Elí, las primeras 2, le haya dicho que no era él, eso parecería indicar que Yahweh estaba hablando con una voz muy similar a la de Elí. Lo cual, vuelvo y repito, muestra cómo antes de venir Yahushua, Yahweh hablaba a través de los ángeles y la gente se confundía pensando que el ángel era Yahweh, porque la voz de Yahweh estaba saliendo a través de ángeles. Dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Yahweh, que tu siervo escucha. No está de más acordarse de esto por si alguna vez uno ya decir algo similar. Dice, ve y acuéstate. Aquí en hebreo dice, Vayomer Elí le Shemuel. Dice, bueno, ve, acuéstate, ve allá y será, y Mikra si te llama a ti, ve a Marta, tú dirás, Daber Yahweh, Ki Shemeya Avdeja, habla Yahweh que escucha a tu siervo. Daber Yahweh Ki Shemeya Avdeja. Shemeya es el que ponen en la concordancia como la raíz de Shemuel. Por eso particular, ¿verdad? El nombre Shemuel, a quien el padre escucha, o el que escucha al padre. Y aquí lo llama el padre y Elí le dice, diga, tu siervo te escucha. Shemuel, el siervo, quien escucha al padre. Daber Yahweh Ki Shemeya Avdeja. Así se fue Shemuel y se acostó en su lugar. Vean esto, porque ya es una 4ª vez, como las 4 letras del nombre Yahweh. Y Yahweh se manifestó a través de Yahushua, como aquí Yahweh está representando la manifestación de Yahushua como Shemuel. 4 veces le habló la palabra, como el nombre tiene 4 letras, los diferentes niveles de interpretación, los diferentes niveles de creación, emanación, creación, formación y acción. Aquí vean que ya llega a la acción y aquí ya Shemuel sabe cómo actuar, qué hacer, qué decir. No así las primeras 3, estaba siendo formado. Qué raro, no fue Elí. Primero lo llama como emanación, se da cuenta que no es Elí, entonces eso de fijo lo hace analizar qué habrá pasado, por qué pensé que me llamaron, ¿qué es eso? Entonces mi punto es que va como, así como Yahweh nos da la revelación poquito a poco, hasta que llegamos a entender todo lo que nos quiere revelar. Entonces, así fue Shemuel y se acostó en su lugar. Vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces. Vean que aquí sí pone cómo estaba llamando. Shemuel, Shemuel. No era solo Shemuel. Decía Shemuel su nombre 2 veces, igual como llamó a Moshe y a otros en la escritura que eran justos. Cuando Yahweh llama a alguien y menciona su nombre 2 veces es porque le tiene mucho cariño, mucho amor. Shemuel, Shemuel. Como todo, ¿verdad? Que lo confirma al decirlo 2 veces. También se podría decir las 2 manifestaciones de Yahweh, como primero y último. Eye, Asher, Eye. Shemuel, Shemuel. Primero y último. Las 2 manifestaciones de Yahweh en la tierra. Uno quizás esté preocupado como diciendo, uy, si me llama y no lo escucho. Y si me llama y no escucha el llamado. Pero vean que Yahweh llama y llama y llama hasta que lo escuchen, hasta que le hagan caso. El problema es cuando uno no tiene oídos para oír. Entonces uno tiene que estar dispuesto. Y el hecho de llegarse a dar cuenta que uno debe estar dispuesto es parte del llamado. Como ahí cuando Elí le dijo, no, no soy yo, sepa que es Yahweh. Entonces ahora ya está con otros oídos. ¿Sí me explico? Poniendo más atención incluso. Sí, como Yahushua que vino a romper las maldiciones generacionales que se dan hasta la 4ª generación,
Aquí lo llama 4 veces para romper con todas las maldiciones que había traído Elí y sus hijos. Y no solo eso, Yahushua vino a finalizar el 4.º milenio. En el 4.º día de la semana nació, en el 4.º día de la semana lo mataron. Dice el verso 10, voy a verlo en hebreo un momento. Y vino Yahweh, Vayabó Yahweh, que sería, ¿verdad?, como cuando Yahushua vino al final del 4.º milenio. Y vino Yahweh como Yahushua, representado por Shemuel. Vayit Yatzav, y se puso de pie. Particular el término que utiliza, porque no utiliza ni Amad ni Kum, que son términos que vemos en la escritura para representar el levantarse del último. Aquí menciona otro que por ende se conecta con Yahushua. De hecho, la palabra se podría decir Vayabou, y vino. Valor numérico 6, 10, 410, 92, 518. Repito, la Sade por si algo es un poco diferente, la he visto varias veces diferente, pero bueno. Vayit Yatzav, y se levantó, o estuvo de pie. Bueno, vean que ahí está diciendo que se levantó Yahweh ante Shemuel para llamarlo, para despertarlo y volverlo sacerdote, etcétera, etcétera. Y Shemuel representa a Yahushua. Y vean que particular que en la palabra, si la vemos en pictográfico, es el hombre para ser clavado, sus 2 manos en la cruz. Vean como una mano de cada lado de la cruz. El hombre vino a ser clavado, ambos la Vav es hombre y un clavo. El hombre vino a ser clavado en una cruz con sus manos extendidas, como el justo, para traer justicia, perdón de pecados, al templo, la casa o la tierra. Vino al mundo el justo para extender sus brazos en la cruz y ser clavado como el Hijo del Hombre. Para eso se levantó. En el 10, sí. Y vino Yahweh y se puso de pie. Puede ser, sí, o sea, como contraste con Elí. Como cuando uno se levanta. Y es que lo dije así porque varias veces he visto este verbo como levantarse, pero aquí en la mía, cuando lo leí, aquí dice se paró. Pero es que se paró puede darse a entender como se detuvo. Pero está hablando de estar ahí de pie al lado. Solo por eso ya estoy, voy a verlo aquí en la concordancia. Es del verbo yatzav, poner, establecer, estar de pie, levantarse, presentarse a uno mismo. Y solo el verbo yatzav, que es la raíz, se podría ver como la mano del justo sobre el templo o en el templo. Como Yahweh cubriendo el templo donde estaba Shemuel, o ahora Yahweh poniendo a Shemuel como la mano que va a estar en el templo sirviéndole. Entonces dice, así se fue Shemuel y se acostó en su lugar. Vino Yahweh, se paró y llamó como las otras veces. Shemuel, 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 Shemuel. El valor numérico de Shemuel es 377. Shemuel, Shemuel. Entonces Shemuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahweh a Shemuel, oigan qué poderoso, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Me gusta tanto esa profecía y se conecta mucho con nuestro tiempo. Por otras profecías que vemos entre los libros de los profetas, de que cosas que haría Yahweh en el fin de los tiempos, que nadie se lo va a esperar, nadie se lo creería si uno se lo dijera, como por ejemplo la manifestación del último. Por muchas razones la gente no lo creería. Una, la doctrina que se ha enseñado en la apostasía, y por otro lado la forma en que Yahweh lo va a hacer. Recuerden que Yahweh, lo leíamos la vez pasada, de cómo Yahweh va a mostrar que la sabiduría del mundo es necedad, y por eso Él quiso revelar las buenas nuevas a través de la locura, en el sentido de que para los que se pierden, la escritura y lo que uno enseña es locura. Entonces con más razón verán a los 2 testigos como locos, y a los 144,000 que les crean igual o peor de locos. Y son unos hipócritas porque dice, crean la ciencia, pero cuando la ciencia por X razón demuestra que tenemos razón nosotros, ahí ya no dicen eso. Ahí dicen, no, hágalo por la otra gente, hágalo así, hágalo porque dice el gobierno. Pero ya la ciencia se olvidaron. Jeremías 19:3.
Y recuerden que Jeremías representa al último. Leo desde el 1. Así dijo Yahweh: ve a comprar al alfarero una vasija de barro y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de entre los sacerdotes. Sal luego al valle del hijo de Hinnom, al Gehinom. ¿Se acuerdan? Que es de ahí donde viene el nombre del infierno, porque ahí sacrificaban hijos para Satán en fuego, los quemaban. Entonces se llegó a convertir en una representación del infierno, y se dice que de hecho el infierno estaría debajo de ese lugar. Sal luego al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclama allí las palabras que yo te diré. Dirás: oíd palabra de Yahweh, reyes de Yahudá y habitantes de Jerusalén. Esto dice Yahweh de los ejércitos, el poderoso de Israel: yo traigo sobre este lugar un mal tan grande que todo el que lo oiga le zumbarán los oídos. Porque me abandonaron y enajenaron este lugar, ofreciendo en él incienso a Elohim extraños, que ni ellos habían conocido, ni sus padres, ni los reyes de Yahudá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Edificaron lugares altos al Señor, para quemar en el fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Señor. ¿Verdad que en hebreos Baal, Satán? Cosa que no les mandé, ni dije, ni me vino al pensamiento. Yahweh nunca pidió que le sacrificaran niños. La gente lo hacía y decía que era para Yahweh, llamándolo Baal, Señor, que es Satanás, Lucifer, Zeus. Por tanto, he aquí vienen días, dice Yahweh, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Estaba en Jeremías, entonces ya me devolví. Entonces el hecho era de la profecía que va a hacer que le zumben los oídos. Particular ese zumbido, porque vemos que en la quinta trompeta va a salir un ejército como langostas del abismo, y en plaga de langostas de fijo se oye zumbido, ¿verdad? Donde están volando el montón de montones de langostas. Entonces yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán los oídos. Es el verso 11. Y dijo Yahweh a Shemuel: Hinei, he aquí, Anoki, Ose, yo hago davar, palabra o cosa en Israel, que todo el que lo escuche Tetzileina, le zumbarán. Tetzileina Shetei Asnaif, sus oídos. Esta palabra, y hasta ahora anoto la conexión. Bendito Yahweh, tal vez sea por algo. O sea, lo sentí como confirmándomelo, porque he visto esta palabra, pero en el equivalente que acabo de ver en la concordancia en inglés, me ha salido muchísimo y la he estado recordando muchísimo. Por alguna razón la he tenido mucho en la mente. O sea, me ha salido en varias cosas. Y qué perfecto, porque es como recordando aquello que va a hacer que los oídos de las personas les zumben. La palabra salal, que es la sadé y doble lamed, que tiemble como de miedo. Tingle en inglés. Entonces Yahweh iba a hacer algo que iba a hacer que temblaran de miedo. Acabamos de ver el contexto de Jeremías, era de miedo, y ahora vemos que está diciendo la misma palabra aquí en Samuel, a pesar de que le está hablando Samuel, con quien iba a hacer cosas positivas, pero también iba a hacer cosas con Elí, que de fijo el pueblo no esperaba. Como la palabra de Yahweh, que las envía como abejas, ¿verdad? Que no vuelven vacías a él. La palabra de Yahweh como la abeja, así como las palabras de Yahweh son dulces como la miel, hechas por las abejas. Y también la escritura habla del avispón, recuerdan, como una plaga, el avispón. Entonces está la abeja como palabra positiva, el avispón como plaga que Yahweh envía, lo de las langostas de la quinta trompeta. Entonces dice: yo haré una cosa en Israel, que a quien le oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, ¿ve? Era lo que iba a hacer contra Elí. Y he estado leyendo en el libro de Saturno, ¿verdad? Que les he dicho que lo mezclan demasiado con, o sea, hacen varios ahí mezclas que no me parecen hasta el momento. O sea, si alguien me preguntara si recomiendo el libro, yo creo que depende. Creo que se podría leer otros libros antes, mejores. No me ha sorprendido tanto, pero sí tiene una que otro detallillo que a mí me gustó. Lo que me entristece o me preocupa es que parece mezclar mucho los Elohim falsos, entonces puede traerle confusión a gente.
Ahora, un cristiano quizá no tanto, porque para los cristianos solo existe Satán, ¿verdad? Aquí hemos hablado de que hay varios. Él, otra cosa que hace, que me parece extraño, es que él usa Satán como un término, casi como un nombre, porque pone a Satán y a Shemhasa como si fueran dos diferentes, lo cual estoy de acuerdo, pero en la mayoría de los versos de la escritura donde habla de Satán, dice que es Shemhasa. Entonces ahí me hace preguntar, ¿y dónde sale Satán entonces? ¿Cuál es Satán? ¿Qué hizo Satán para llegar a ser Satán? Si todos los versos que tienen que ver con Satán los conecta con Shemhasa. Entonces hay cosas ahí que todavía no me quedan claras. Me quedan unas cuantas páginas para terminar de leerlo, entonces tal vez ahí pueda decir algo más. Ahora digo todo eso porque curiosamente hoy estaba leyendo y hablaba de el Capitolio. Por ejemplo, curioso, ¿se acuerdan? Hemos venido hablando de la cabeza de Goliat y de Gólgota, que significa cráneo, donde colgaron a Mashiach. Capitolio viene de caput, finito caput, y caput significa cabeza en latín, curiosamente. Entonces es el edificio que es cabeza del gobierno. Entonces por eso, bueno, así le llegaron a llamar después, porque venía primero de una colina en Roma, que todavía está sobre las 7 colinas, porque la ciudad que está sobre las 7 colinas, como la ramera que está sobre las 7 naciones y otros, bueno, perdón, 7 continentes, otro montón de cosas que hemos visto de Apocalipsis. Estaba viendo la conexión que hay del Capitolio en Estados Unidos con Roma y esa colina específica, y cómo son edificios que hicieron para honrar a Saturno y esperar que él vuelva a la Tierra a hacer la nueva era como era antes del diluvio. Recuerdan que antes del diluvio, en lo que respecta a la Tierra, era un amor, porque la Tierra daba como para 40 años de comida en un solo año. La gente vivía montones, no se enfermaba, entonces había un montón de cosas positivas, y era porque Yahweh había acabado de hacer al hombre. Después vino el diluvio y la vida bajó un montón. Ahora obviamente en el caso negativo bajaron los ángeles caídos, enseñaron maldad, y eso es parte de lo que los impíos quieren, que los ángeles caídos desciendan y controlen la tierra y les enseñen cómo pecar más y rebelarse más contra el Padre. Entonces hay como una confusión, por decirlo así, porque sí hubo cosas positivas antes del diluvio, por supuesto, el mundo, la tierra como tal era mejor que ahorita, pero fue en ese tiempo cuando bajaron los ángeles, y eso es lo que muchas naciones paganas ven como los dioses, entonces para ellos es positivo. Curiosamente, una de las cosas que leí es que dice que en el tiempo en la era donde reinaba Saturno, Cronos, etc., todo era de todos, entonces nada era de nadie, en el sentido de que nadie era dueño de nada, pero supuestamente eran felices. Y qué curioso que eso es lo que están diciendo ahora con lo de la Agenda 2030. Los líderes del mundo están diciendo, y no serán dueños de nada, pero aún así serán felices. Tal vez no dice el pero porque le da un poco de negatividad, ¿verdad? Porque lo estoy parafraseando, pero que anda diciendo varias gente de los gobiernos del mundo con eso de la Agenda 2030, que la idea de ellos es llegar a un mundo en el que nadie sea dueño, o sea, tengan propiedad privada, pero que todos van a ser felices. Y esa es la era de Saturno, y es parte de lo que hace el comunismo, ¿verdad? Lo que han querido meter desde hace mucho tiempo. Entonces, muy particular que estén diciendo eso con la Agenda 2030, como si estuvieran diciendo que para 2030 ya tiene que estar establecida la era de Saturno. Saturno, que como he mencionado, se conecta completamente con Samael. Este hombre lo conecta con Shemhasa. La única conexión que he visto hasta el momento de Samael y Shemhasa es que vemos en los libros gnósticos que Samael tuvo 7 hijos, y de los 7 había uno que era como él mismo, o su imagen, el que lo representaba entre esos 7. Por eso es que yo he dicho, quizá la conexión que él menciona en ese libro es que está hablando de Shemhasa como ese otro hijo de Samael, además de Azazel y Lucifer. ¿Verdad? Porque habían 7, entonces habrían ahí 3, Shemhasa, Azazel, Lucifer y otros 4. Estaba mencionando, ¿verdad?, cómo el Capitolio es un edificio, en sí la cúpula, el domo representa la tierra, pero también representa la parte femenina de donde sale el niño, ¿verdad?, el vientre, por eso es un domo. Entonces de ahí, del Capitolio, esperan que salga Saturno nuevamente y traiga justicia al mundo, según ellos. Y el obelisco que ponen al frente
¿verdad? Que el obelisco viene del falo de Osiris que le arrancaron en la pelea con Set, y representa la parte masculina a través de la cual vendría a este mundo. Particular ese castigo de haberle arrancado el falo por el hecho de que los ángeles se rebelaron para venir al mundo a tener relaciones sexuales con las mujeres y tener hijos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Vean cómo le zumbarán los oídos, se conecta con lo de Jeremías. Jeremías se conecta con el último, y el último viene a anunciarle a la bestia, Samael o Elí, que se le viene todo abajo. Le zumbarán los oídos cuando se den cuenta de lo que viene. Y repito, ellos están esperando que Saturno, como Elí, se levante. Vean que Elí significa ascender. Y vean cómo se conecta. Entonces también, y tengo que admitirlo, ¿verdad?, con el hecho de Shemhasa, que estaría en el abismo y para venir al mundo. Y que mencioné ahora, la quinta trompeta, cuando salen las langostas del abismo para hacer zumbar los oídos. Y esas langostas son los ángeles caídos que fueron presos en el abismo, los que se rebelaron, entre esos Shemhasa. Entonces vean qué particular, porque para venir al mundo en la quinta trompeta y hacerle el zumbido a los oídos de la gente, tienen que ascender Elí desde el abismo, donde están en oscuridad, ciegos. Entonces aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Que ahí sería como, por ejemplo, hablándole a Samael por toda la maldad que salió de él para toda la historia humana, y también por lo que acabo de mencionar, hablándole a los ángeles caídos, y al líder de ellos. El líder de ellos era Shemhasa. Como he mencionado siempre, Azazel es el que más se menciona en la escritura, y por ende me parece, también por las cosas que se dicen en Hanok, que fue el que llegó a obtener como el liderazgo en el sentido de entre los hombres, como el que fue más negativo para la humanidad. Más influyente, exacto. Pero particular lo que vemos acá, que también se podría conectar con Shemhasa, que en Hanok aparece como el líder de los 200 que descendieron. Esa es otra cosa, que él descendió con 200. Nosotros sabemos que en la escritura vemos que hay 70 naciones. Les he mencionado que de esas 70 naciones, sobre esas está Heilel, 71. Y Yahweh hizo una nueva nación, Israel, 72, Micael. Entonces 72 Malachim sobre todas las naciones del mundo. También por eso, por ejemplo, vemos que en 3 versos de la escritura, que tienen la misma cantidad de letras cada verso, se agarra una letra de cada uno y eso se toma como 72 nombres del poderoso. Además vemos que Satanás tiene bajo su poder 72 demonios, los 72 demonios de Goeisha. Entonces, vemos el 72 de varias formas en la escritura, pero cuando vemos lo de los ángeles, fueron 200 los que bajaron. Ellos eran vigilantes, estaban como cabeza. Curiosamente 200 es el valor numérico de la cabeza. Bueno, de la Reish, que representa la cabeza, Rosh. Lo curioso, me parece como que él no ha notado algo así, es que en el libro de ese Saturno una y otra vez menciona el número 70, el número 72, y dice que representan a los 200 que bajaron con Shemhasa, lo cual no lo veo en ningún lado, no me parece correcto. Entonces él conecta el 72, que aparece muchas veces en la historia, para aquellos que adoraban a Cronos y todo eso, y dice, es Shemhasa y sus ángeles. Pero Shemhasa bajó con 200, no con 70. Y él dice, es que el 70 representa todo. Pues en parte sí, por eso dice que 70 veces 7, dice, perdonarás, ¿se acuerdan? Entonces el 70 sí tiene una completitud porque es 7 por 10. 7 es completitud terrenal, 10 es completitud celestial, 7 por 10, 70, completitud. Entonces sí hay una conexión del 70 con completitud. Pero si se está hablando de los ángeles caídos, ¿por qué no decir 200 como dice el libro de Hanok? En vez de decir 70 como dice la escritura con respecto a las naciones sobre las cuales están los ángeles, que son 70. Entonces esos 70 ángeles son los que se presentaban ante Elohim. Cuando vemos en Job que se presentaron todos los ángeles, los Benei Elohim, ante Yahweh, y entre esos llegó Satán. Entonces llegaron los 70 y después llegó el 71 a hablar con el 72.
Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Elohim. Sus hijos han blasfemado contra Elohim, como los ángeles caídos, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. Qué particular, porque esto fue, por un lado, se conecta con Samael, por supuesto, porque él es la maldad misma, pero se conecta también con los ángeles, porque a los ángeles en el libro de Hanoc se les dijo que nunca iban a poder expiar esa maldad, iban a quedar condenados para siempre. Sí, por eso es que digo yo que lo que están es mezclando dos seres. Está mezclando a Samael con Shemhasa. Y yo siento que hay una separación, y posiblemente es la que se da en los libros gnósticos. Uno de los hijos de Samael, que era como una imagen de él. Me parece que ese es Shemhasa, y por eso en el libro de Saturno conectan todo lo de Samael con Shemhasa, como para decir que 70 son 200. Era vigilante, entonces al ser vigilante puede ser que sea vigilante en el sentido de que hay 70 vigilantes de las naciones, pero vemos que habían 200 ángeles que bajaron y después hay otros vigilantes. Entonces habría que ver por otro lado si fuese que era él, que esa sería la posibilidad, él fuese uno de los 70 ángeles, Shemhasa, uno de los 70 ángeles de las naciones, y los 200 siervos de él en el cielo. ¿Sí me explico? Esa es la posibilidad. Y bajó ese con sus 200. En ese caso, pero si él hubiese sido uno de los 70, en ese caso habría sido como los ángeles de una nación específica descendieron. Ahora, por si algo también tengo que dejar esto claro. El diluvio sucedió antes que la Torre de Babel. Fue en la Torre de Babel donde se separaron en 70 las naciones. Entonces antes de eso solo había una nación. Entonces la forma en que lo dije es como si Yahweh, como Yahweh todo lo sabe desde el principio, como si Yahweh sabiendo que iban a haber 70, y Shemhasa fuese uno de esos que tenía tanta importancia, pero antes de que llegaran las 70 naciones, este descendió con 200 que estaban bajo su liderazgo. Que también es algo que se le podría decir a ese escritor. ¿Cómo van a ser el número 70, los 200 ángeles, si el número 70 se dio después de que los 200 ángeles bajaron? 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Elohim y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Shemuel se quedó acostado hasta la mañana. Ustedes imaginan que veo, qué duro para Shemuel. ¿Y ahora cómo le digo yo esto? Si le digo, si es que le digo. Shemuel se quedó acostado hasta la mañana, y después abrió las puertas de la casa de Yahweh. Vean, abrió las puertas de la casa de Yahweh. Shemuel como Yahushua, que es la puerta hacia Yahweh. Como, sí, qué espantoso, no me lo puedo imaginar, que viene siendo como la blasfemia en contra del Espíritu. Ellos al hacer eso en el templo estaban blasfemando contra el Espíritu. Y se parece, repito, a los ángeles que fueron condenados para siempre. Ese es el problema, ese fue el problema, porque vea que no le reclama a Elí que él fuese malo, le reclama que sus hijos eran malos y que nunca los corrigió. Ese es el problema. El padre que no corrige a sus hijos los abomina. Y vean cómo el padre termina siendo responsable si tuvo la oportunidad y no lo hizo. ¿Verdad? Sí, porque hay padres que sí corrigen y el hijo aún así, y es por sus propias decisiones. Pero hay padres que no corrigen y eso es culpa de ellos. Si el hijo se tuerce y se hace un criminal, es culpa del padre. Exactamente lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Si Yahweh le dice a alguien, vaya y dígale a esa persona que sus pecados lo van a llevar a la muerte, si usted no le dice, usted es culpable junto con él. Pero si usted le dice, usted se salva. Lo mismo con los niños. Si usted le dice, no vaya por ese camino porque te va a ir mal, ya me salvé yo, allá usted, chiquito. Pero si uno le dice, vaya, mi amor, haga lo que quiera, mi príncipe, ¡ay, se golpe! Es culpa suya. Shemuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahweh, pero temía contar la visión a Elí. ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque tras de eso le fue a decir 3 veces que lo estaba llamando Yahweh, sin querer. Y dice, y ahora me va a preguntar que qué me dijo. Qué duro, de verdad que qué duro, Padre Celestial. Y vean que aquí él estaba como su papá. No solo estaba como su padrastro, sino que también está
él como el sacerdote de todo el pueblo. Y este niño es el que le va a decir, Elí, hasta aquí. Dice, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Eso muestra que ya Elí sabía que andaba por ahí. Me lo quiero ocultar porque es algo negativo. Y por eso fue que Yahweh a Shemuel le dijo, dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía. Entonces en su interior lo esperaba. Dice, salud. ¿Qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga, y vean lo que le dice, ahí sí le dieron ganas a Shemuel de decirle. Traiga Elohim sobre ti el peor de los castigos, si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Así, véale, dice que... Traiga Elohim sobre ti el peor de los castigos, si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Shemuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Así como cuando Yahushua vino, manifestó todo lo que Yahweh le dijo que manifestara, y entre esas la caída de Satán, como un rayo. Entonces Shemuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, él es Yahweh, que haga lo que mejor le plazca. Qué sorprendente, ¿verdad? En el sentido de que muestra que él no era tan malo al parecer, porque lo aceptó tranquilo al parecer. Bueno, no sé qué tan tranquilo, no estamos ahí con el tono que lo dijo. Pero mi punto es, un impío diría, ¿cómo se le ocurre? ¿O cómo me va a decir eso si yo he dado toda mi vida? ¿O cómo no va a haber expiación? No, que haga lo que él le plazca. Él es soberano. Entonces Shemuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, él es Yahweh, que haga lo que mejor le parezca. Vean que particular aquí donde dice, y le declaró a él, Shemuel, todas las palabras. En hebreo dice Vayaged, declaró, pero ahí está la palabra Gad, como si le estuviese hablando a Gad. Sí, lo que dijo al final, dijo Yahweh Hu, él es Yahweh, Hatov, Beinaif y Azeh. Lo que sea bueno en sus ojos, él hará. Yahweh es él, lo que es bueno en sus ojos lo hará. Shemuel crecía y Yahweh estaba con él. Entonces vemos aquí la primera vez que Shemuel profetizó, y fue la profecía de la caída de Elí y toda su familia. Una vez más vemos que el contraste con la gente de hoy en día que busca profecía, y cuidado dicen algo negativo, porque entonces no es profecía, todo tiene que ser positivo. Si dicen algo negativo, ese es un falso profeta, no, qué concho. Y aquí vemos que la primera profecía de Shemuel fue súper negativa para Elí. Así como, repito, Yahushua vino para mostrar el cumplimiento de la caída de Lucifer, de la mentira, de todo eso. Y el último viene para traer la caída del gobierno, del sistema de este mundo, entre otras cosas, ¿verdad? En realidad todo se va a caer por primero y último. Eliyahu y demás. Él es Yahweh, que haga lo que mejor le parezca. Shemuel crecía y Yahweh estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Shemuel era fiel profeta de Yahweh. Entonces ya llevaba rato profetizando y todo se cumplía, todo lo que Shemuel decía se cumplía, y se llegó a ser famoso como el profeta de Yahweh. Dice, desde Dan hasta Beersheba. Con esta expresión se suele designar la totalidad del territorio israelí, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Desde Dan hasta Beersheba, todo Israel. Desde el juicio hasta el pozo del pacto. Primero reinó la ley y los profetas, y después vino el favor con el nuevo pacto que hizo Yahushua, que es el pozo de agua viva. O al revés, primero vino Yahushua a hacer el pozo de agua viva para dar vida eterna, Beersheba, el pacto nuevo. Y después viene el último a traer juicio, como Dan, el juez. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, dice, después supo que Shemuel era fiel profeta de Yahweh. Y Yahweh volvió a aparecer en Shiloh, porque en Shiloh se manifestaba a Shemuel la palabra de Yahweh. Y Yahweh volvió a aparecer en Shiloh,
También se puede traducir como Yahweh continuó revelándose en Shiloh. Verso 21. Curiosamente, valor numérico de Eye, yo seré. Vean qué perfecto, porque aquí donde dice y Yahweh volvió a aparecer, la palabra es Vayosef. Y añadió Yahweh manifestaciones o apariciones en Shiloh. Agregó a las veces que se ha manifestado, agregó otras, lo que está dando a entender. Pero vean que es sorprendente porque dice Vayosef. Yosef es el nombre del antepasado del último y el nombre del padrastro del primero. Yahushua, hijo de Yosef, esposo de Miriam, como cuando vino al mundo, y el último que viene descendiente de Yosef. Y añadió Yahweh visiones en Shiloh. Y recuerden que el último, el descendiente de Shiloh, es representado por el nombre, el último descendiente de Yosef es representado por el nombre Shiloh, porque en Génesis 49 se profetiza que la vara de autoridad del rey estaría en Yahushua, hasta que viniese el último. Yahushua promete al vencedor darle la vara de autoridad. Entonces ese al que le da la vara de autoridad es Shiloh, como aparece en Génesis 49, a quien le pertenece, lo que significa. La forma en que aparece escrito aquí se traduce como lugar de reposo. Aquel a quien le pertenece, el último, Shiloh, va a obtener la autoridad para traer el reposo a la tierra. Por eso viene y lo matan durante el milenio, el Shabbat. Supo que Shemuel era fiel. Y Yahweh volvió a aparecer en Shiloh, porque en Shiloh se manifestaba a Shemuel la palabra de Yahweh. Aquí dice porque Nigla, porque se manifestaba o se revelaba Yahweh a Shemuel Beshiloh. Qué perfecto, bendito Yahweh. Porque la primera vez que aparece Shiloh, aparece con Hey. La segunda vez que aparece Shiloh en el verso, aparece con Vav, como aparece en Génesis 49. O sea, este verso nos conecta con Génesis 49, como lo acabo de decir, mostrando que Shiloh con Vav y Shiloh con Hey son el mismo. Shiloh con Vav significa a él le pertenece. Shiloh con Hey, lugar de reposo. Pero vemos entonces el nombre Yosef es Shiloh, quien viene durante la revelación, Nigla, como de Hitgalut, Apocalipsis me refiero. Se va a dejar ver en el sentido de que, bueno, hay varias conexiones ahí con esa palabra. Es a quien le pertenece, quien trae el reposo. Entonces decía, porque se le revelaba Yahweh a Shemuel en Shiloh, la palabra de Yahweh. O se podría decir, porque se le revelaba Yahweh a Shemuel en Shiloh con la palabra de Yahweh. O sea, Yahweh se le revelaba a Shemuel a través de Yahushua. Era Yahushua que le hablaba a Shemuel, lo cual es clave porque Shemuel representa a Yahushua con la palabra de Yahweh. Entonces, Shiloh, en el que estamos viendo aquí en Samuel, aparece sin Yud, pero en Génesis aparece con Yud. Recuerden que las letras de Yoná, Yud, Vav, Nun, Hey, a veces aparecen, a veces no aparecen en las palabras, por decirlo así, dependiendo de lo que Yahweh quiere revelar, la pone o no la pone la palabra. Así sería completa con Hey al final. Shiloh, completo. Esto es Shiloh con Vav, como les he estado diciendo. Y como aparece la segunda vez en el último verso de 1 Samuel 3, es así. No, así sería, a él le pertenece. Es que aparece dos veces en ese último verso. La primera como reposo, la segunda a él le pertenece. Así, Shiloh. Ahora, esto sería 336. Pero cuando se pone la Yud sería 346. El original era con Hey, 345. 345 es el valor numérico de Moshe. 345. Entonces eso muestra que Moshe es aquel a quien le pertenece, el que trae el reposo. Por eso el testigo con Moshe viene siendo Shiloh. Estamos. Entonces ahí termina eso. Dice, porque en Shiloh se manifestaba a Shemuel con la palabra de Yahweh. Eso me parece particular, con la palabra, ya no como Yahweh Sabaoth, ya no como Yahweh Elohim, con su palabra, que es Mashiach Yahushua.
Y eso muestra también, bueno, la conexión de Shemuel con Yahushua y lo que mencionaba de cuando Yahushua se manifestó para condenar a Samael como Eli. Dice aquí, eso de que cortaron el falo es semejante a cómo se cortó la cabeza de profecía. Pues sí, curiosamente, ahora mencioné Yagid, él declaró. Eso viene de Gid, declarar. Y Gid también lo traducen algunos como falo, porque es lo que penetra o ataca. Y Gid lo conectan con ataque, como Harme Guido, Gid, dentro de Guido. Y también el Gideón. Entonces hay varias cosas. Entonces el Gid curiosamente se puede ver como el falo, pero Gid es declarar. Entonces qué particular, era Heilel el que declaraba la profecía y fue cortada la cabeza de profecía, así como fue cortada en la mitología el falo de Osiris. Después decía como si Yahweh le hubiera quitado a los ángeles la forma de tener hijos con las mujeres. Sí, ese es lo que representa. Los castigó para que no pudieran. Y también se conecta Cronos, el que castró a Anu, que es el que es representado por Urano, el dios cielo o el dios del cielo, como lo ven, de donde vienen los Anunnaki. Anu, que estaba por encima de Enki y Enlil, uno de los dos es Saturno. El libro habla de Enlil como Saturno, quien habría castrado a Anu, o Saturno castró a Urano para que no tuviera más hijos, y Cronos se comió a sus propios hijos. Curioso como Cam castró a Noah y maldijo a todos sus hijos, Canaán y demás, por eso fueron esclavos en el mundo. Entonces me parece, como siempre, o sea, que algunos dirían, la historia de la mitología la sacaron de la historia de Noah, pero más bien me parece que porque algo sucedió así en el cielo, se dio la historia de Noah en la tierra, porque todo lo que está en el cielo se da en la tierra, lo hemos visto ya varias veces con Adán, Eva y todos ellos. Entonces Cronos castró a Anu, que era donde él venía, que sería como representando Samael tratando de tener el poder de Yahweh para solo él poblar los cielos y la tierra, buscando castrarlo, como cuando quitaron su nombre de la escritura, el poder de multiplicar la semilla. ¿Sí me explico? Entonces de ahí la conexión de castrar con no poder poner la semilla para dar vida. Yahushua es la palabra de Yahweh, curiosamente su nombre es la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo. Entonces se conecta a todo eso, lo que le hizo Canaán. Bueno, Canaán le dijo a Cam, y Cam fue y castró a Noah. Se conecta con Cronos castrando a su papá, el del cielo, y todo lo demás que ya mencioné. Dice aquí, eso de que no perdonará a Elí me recuerda a Jeremías 15:1. Entonces Yahweh me dijo, aunque Moshe y Shemuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Esto es muy importante porque vean cómo está diciendo Moshe y Shemuel como el último y el primero. El testigo como Moshe y Yahushua, cuyo nombre es poderoso, y nuestro intercesor, a quien el poderoso escucha, o sea Shemuel. Como diciendo, si estuvieran ante mí el primero y el último, ni así se salvan. Y es como dando a entender, cuando ya viene el último, después de haber venido el primero, los muchos que rechazan la doctrina del último, que se refiere al primero, no van a poder ser perdonados y van a tener que pasar por la muerte. Entonces Yahweh me dijo, aunque Moshe y Shemuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Y si te preguntan a dónde saldremos, les dirás que así ha dicho Yahweh, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre y el que a cautiverio, cautiverio. Dice aquí, ¿por qué tendría Shemuel miedo de Elí sobre la visión, si Elí no era tan recto y justo? ¿Por amor? ¿Por decencia? ¿Por ser tan obediente a alguien y después tener que decirle que todo se le va a venir abajo? Respeto, es un líder, entonces al líder hay que respetarlo. Entonces es muy difícil decirle al líder, obviamente el jefe suyo me acaba de decir que usted está despedido, ¿verdad? Siendo un empleado, llegar a decirle al jefe, un buen empleado le tiene respeto al jefe, ¿verdad? Y como dije, parece que Elí, él como tal, no era tan malo como sus hijos eran. El principal error de Elí fue no corregirlos, porque eso es lo que Yahweh principalmente menciona.
Obviamente era impío por eso, pero esa iniquidad venía de su falta de cuidado con sus hijos.